Buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en nuestras reflexiones semanales. El día de hoy vamos a la segunda parte de ese tema que habíamos dado inicio el día martes, relacionado con un espíritu tibio y que realmente, como manifestábamos otrora, es un reflejo de lo que muchos llamados cristianos padecen o padecemos frente a lo que Dios pide y espera de nosotros. En ese primer capítulo que estuvimos revisando el día martes, era un capítulo que hacía referencia a entender el contexto en el que nos estábamos moviendo, el contexto en el cual estábamos caminando como cristianos, y cuál era la demanda, cuál era el debido proceso a seguir a la luz de la palabra de Dios. Veíamos cómo nos ubicábamos dentro de ese marco referente de esa tibieza espiritual. El día de hoy vamos a continuar con el segundo capítulo que, como les mencionaba, se titula Revelando la verdad. En él, básicamente, vamos a someternos a colar, a depurar nuestra existencia y nuestra cotidianidad a través de la palabra, para conocer de primera mano cuál es la verdad de nuestra condición y de nuestra situación. Recordemos que inicialmente habíamos extraído esta parte del mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, concretamente al mensaje a la iglesia de la Odisea. Continuemos el día de hoy hablando la verdad de nuestra condición, no sin antes darle la gloria, la honra y el agradecimiento a Dios, que es Padre Celestial. Y es a ti, Señor, a quien clamamos, a nuestro Dios y Señor, al Dios de Abraham, Isaac, Jacob, para que tú nos guíes, para que de tu mano podamos caminar este sendero de la vida, para que podamos entender, conocer y obedecer todos tus lineamientos, Señor. Porque tú y solo tú eres digno de gloria, de alabanza, de adoración. Santo es tu nombre. Santo, santo, santo es tu nombre. Señor, en tus manos colocamos nuestra existencia, la de nuestros seres amados, la de nuestra reflexión diaria. Te clamamos, tengas misericordia de nosotros, tengas misericordia de aquellos que no te conocen. La palabra sea extendida y sea la gloria y la honra por todos los siglos en Jesucristo nuestro Señor. Bueno, arrancamos entonces a conocer cuál es la verdad de esa situación que estamos viviendo, cuál es el referente bíblico en el cual Dios nos pide que estemos ubicados para poder proceder a entender de una manera un poco más ágil eh, cuál es nuestro estado espiritual, si realmente somos tibios o no. El objetivo de este temario que estamos desarrollando sobre los corazones tibios es que revisemos nuestra vida, que si realmente estamos anexos a las cosas de Dios, que nuestra existencia sea un fiel reflejo de ella. No podemos manejar una ética de bolsillo, no podemos manejar una fe de bolsillo, una palabra de Dios. Para nuestra referencia bíblica del día de hoy,
vamos a tener básicamente unas 4 citas bíblicas, 4 o 5 tal vez, arrancando por allí donde iniciamos la semana próxima anterior. Apocalipsis 3:15. Vamos entonces allí al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Este es precisamente parte del mensaje a la iglesia de la Odisea. Miremos entonces, ¿qué dice nuestra cita de Apocalipsis 3:15? De la versión Reina Valera, revisión 1960, me permito hacer la lectura. Dice la cita bíblica: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá y fueras frío o caliente. Es un mensaje contundente, en el cual Dios simplemente nos recuerda que Él conoce todas nuestras obras, todos nuestros procedimientos. No hay nada que podamos ocultar a los ojos de Dios. Ni nuestro sentir, ni nuestro pensar, ni mucho menos nuestro ser. Entonces su palabra claramente me dice: yo conozco tus obras. Qué tremendo. Y yo me atrevería a complementar eso: yo conozco tus obras, con una todavía más dura: por sus frutos los conoceréis. Ojo, que si es por los frutos, caramba, muchos de nosotros ya hubiéramos sido arrancados de la vida. Vamos a la segunda cita, que la encontramos en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, en el Salmo 139 y en los versículos del 1 al 4. Salmos 139, versículos 1 al 4. Aquí estamos. Salmos 139, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Sí. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has encendido mis delecos, mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. ¿Qué forma de revelarnos la verdad de nosotros mismos? Una vez más, el salmista nos recuerda que Dios, en su omnisciencia y en su omnipresencia, conoce todo de nosotros. Y el salmista va un poco más allá de todo esto, y es que confiesa, dentro de ese proceso de conocer nuestras obras, que nosotros no conocemos la palabra de Dios, y que solo Él la conoce en su totalidad. Y aún lo que es más grave, si eventualmente la conocemos, no la tenemos con nosotros. Y eso es más triste. Aún conociéndola, no la tenemos con nosotros. Dice el versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua. Será eventualmente
que se cumple para nosotros lo que otrora se cumplió, según la palabra bíblica, aquello de que mi pueblo fue condenado por desconocimiento. ¿Cuánto nos falta de estudiar, de escudriñar, de hacer la aprehensión de la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto le podremos estar dedicando? ¿Solo un rato los domingos? ¿O solo un rato los sábados? ¿O de vez en cuando nos conectamos o cuando tenemos la posibilidad de asistir directamente? ¿O siempre? Siempre tenemos ante nosotros esa posibilidad y sin embargo no la aprovechamos. Nos falta conocer y grabar en nuestro corazón la palabra de Dios. La tercera lectura que sirve de base bíblica a todo este proceso la encontramos en el libro de Hebreos, epístola de Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Hebreos está ahí poco antes de Apocalipsis, antes de Santiago, creo. ¿Sí? Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios en su edición Reina Valera, edición 1960, el libro de los Hebreos, epístola de Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta cita es tremendamente impactante. Tremendamente impactante. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, porque nos reta y nos da nuestro lugar. No hay cosa creada. El hombre es creación de Dios. El hombre es creación de Dios, como tuvo la naturaleza. Segundo, nos deja totalmente expuestos ante él. Y es allí donde empezamos a conocer, a revelar la verdad de nuestra condición. ¿Por qué? Porque dice la palabra, no hay cosa que no sea manifiesta a su presencia y que no sea abierta y desnuda a los ojos de aquel. Número 3, aquel a quien tenemos que dar cuenta. No dice opcionalmente, usted podrá o no dar cuenta. No dice eso. La palabra de Dios es taxativa. Tenemos que dar cuenta. O sea que por muy solapado, por mucho que usted crea que sabe y puede hacer las cosas, Dios hace lo que lo sabe. Dios conoce lo que hay dentro y lo que hay fuera de eso. De manera que, mis queridos compañeros de batalla espiritual, de iglesia, de manera que a hilar muy delgadito con Dios. Dios conoce. Con Dios no hay solapados. Con Dios no hay cosas
ocultas. ¿Qué tal si usted empieza a tomar un poco de conciencia de todo esto y empieza a aterrizar a su personalidad y su verdad? Empiece a evaluar. Usted, solito, empiece a revisarse. A ver si usted es tibio, a ver si usted es cálido, a ver si usted es frío. Viene a colación aquella cita, aquel pasaje bíblico de aquel que crea estar firme, fíjese que no cae. La palabra lo dice aquel que está firme, el que está firme no cae. Pero muchos de nosotros creemos estar firmes. Sin embargo, pasamos más tiempo al nivel del suelo que al nivel del lugar de los hijos de Dios. Fíjense, dice Emmanuel. Y en tercer, en cuarto y último lugar, dentro de nuestras citas bíblicas, tenemos otra cita de los Salmos. Salmos 44, versículos 20 al 21. Vamos pues al libro de los Salmos. Capítulo 44, 20 al 21. Capítulo no, Salmo 44, muchacho, despierta. Mamá. Salmo 44, versículos 20 y 21. Dice, en la versión Reina Valera de edición 1960, dice la palabra de Dios allí en el Salmo 44, en el versículo 20 y 21, establece que si nos hubiésemos olvidado del hombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios eso? Porque Él conoce los secretos del corazón. La verdad, no sabe uno de qué manera abordar esto, más que en oración. Casi que es un llamado de Dios a estar en pilas. Casi que es un llamado de Dios, me atrevería yo a decir, con todo el respeto, y Dios me perdone si estoy haciendo una afirmación errada, pero es como un reto de Dios, una amenaza de Dios. Dios nos dice simplemente, el hecho de que usted se olvide de mis cosas, no quiere decir que yo no vea su interior, que me haya olvidado de las cosas. Ojo, cuentas claras, a llevar esas cuentas con mucha delicadeza con Dios. Es así, mis queridos, como queda revelada y de varias formas los pasajes bíblicos que hemos leído el día de hoy. ¿Cuál es nuestra realidad y nuestra verdad a la luz de las puertas de Dios? Ojo con esto, ojo con esto. No sabemos realmente si lo que estamos viviendo es conforme a la palabra de Dios o no. Y la razón por lo que no lo sabemos es porque no conocemos la palabra de Dios. No la estudiamos, no la estudiamos. Dios es claro y es contundente en sus cosas. Dios es justo y Dios no cambia. Así es, hoy y siempre. Mis muy queridos,
analicemos, evaluemos permanentemente, día a día, hora a hora, minuto a minuto, cuál es nuestro estado, cuál es nuestra temperatura espiritual. Si es que ya somos fríos del todo, o todavía somos cálidos espiritualmente. Por el contrario, lamentable y tristemente, somos tibios. Allí, nuestra verdad queda expuesta. ¿Quién mejor que nosotros mismos para empezar a tomar medidas frente a eso? No hay ningún discurso, no hay ningún libro, no hay ninguna prédica que le pueda sacar a usted de su condición de tibieza. Es usted quien decide si sale o no de esa cómoda condición de la tibieza espiritual. El Señor les guarde, el Señor les ministre, les dé un buen tiempo en el nombre de Jesús.